En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. En efecto, yo estoy de acuerdo con el presidente del gobierno de que le queda mucho tiempo a este gobierno y a este proyecto político que también le está sentando al país. Uno, como para decir que no, porque te echa directamente. Dos, dependen los cargos de todos ellos, empezando por el de Óscar López. ¿Cómo no? ¿Cuándo se hubiese imaginado este señor que iba a acabar con este protagonismo? Luca Costantini, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué? ¿Tú también crees que nos vamos al 27? Yo lo digo, yo creo que no. O sea, vamos a ver. ¿Tú crees que antes? Yo creo que antes, sí. Yo creo que estamos... O sea, yo lo que veo es que hay ruido electoral. O sea, yo creo que hay situaciones extrañas, ¿no? O sea, difícil de descifrar, sino con una estrategia, no digo que sea la única, pero con la posibilidad de convocar un adelanto electoral. O sea, el tema de los presupuestos, por ejemplo, a mí no me encaja. O sea, ¿por qué presentar presupuestos si sabe perfectamente que no tal? Cuando has pasado 2 años Carmelo Jorda, bienvenido. Perdón, que me he tirado al ruedo. A la flotilla, te has tirado a la flotilla. Ha pasado 2 años, si no recuerdo mal, que no los ha presentado. Exactamente. Y ahora es súper ni siquiera amagaba con presentarlos. O sea, aquí yo creo que hay esto, luego está el tema efectivamente de Gaza, ¿no? De Israel, que él está explotando para... Bueno, porque yo creo que debe tener ahí sondeos. Sánchez se mueve con sondeos. Él tiene la gran capacidad que tiene en Moncloa, ¿no? Los 800 y pico asesores que tienen, entre otras cosas se trata de esto, o sea, se trata de tener tracking electorales prácticamente a diario. Esto es lo que comentan personas que están en Moncloa, que eso es lo que hacen, digamos, desde hace muchísimos meses. Y entonces, claro, yo creo que él entiende que con estos temas, pues mira, logra un poco, ¿no? En fin, tener algún tipo de apoyo y tal. Y entonces yo no descarto, francamente, que vayamos a una situación electoral adelantada. Os hago una pregunta, porque como las puntadas de Pedro Sánchez siempre son con hilo, ¿el hecho de decir yo voy a ser el candidato en el 27 puede implicar que por primera vez hay un movimiento interno de tú no vas a ser el candidato, tú estás fuera? Mira, hay movimiento interno, o sea, hay movimiento interno. Ayer, por ejemplo, se dio una comida estamos hablando de los famosos históricos del PSOE, pero bueno, sí. Eran 50 personas, había entre ellos las viejas glorias, llamamos movimiento interno, es decir, sí que hay una discrepancia, pero a mi sensación, que no conozco también el partido como tú, seguro, Luca, pero mi sensación es que al final es gente que realmente no tiene ningún poder dentro del partido. Es decir, esa gente, los 50 que se influyeron, que se pusieron a cenar, yo creo que más o menos nos podríamos juntar la mitad de la Reacción Libertad Digital y la mitad de The Objective y tenemos casi la misma capacidad de influir en el PSOE. Yo mañana publico una historia a raíz de esta comida, que la vamos a publicar en exclusiva en The Objective, y va en esa línea, o sea que no se limita, hasta ahora se limitaban a quedar, cenar, quejarse, desahogarse y tal. ¿Hay un plan? Y parece que están intentando armar algo parecido a un plan. Ahora, claro, que nadie se engañe, quiero decir, evidentemente estamos hablando de personas, de referentes, miembros también del mundo cultural de este espacio político, que no, o sea, el partido PSOE es un partido sanchista. De todas formas, yo fíjate que más que a las viejas glorias, estaba aludiendo, hoy publicábamos en Libertad Digital el chat con el que nació la cloaca de Leire. Las barbaridades que sueltan ahí son incalculables porque desvelan que tienen supuestos audios del PP, eso se llama espionaje, que tienen audios sobre la Comisaría General de Información, eso se llama espionaje a la policía, que tenían datos para tumbar a Manos Limpias es una de las acusaciones que se había presentado, bueno, y amén de que mencionaban a todos ellos, a Pedro Sánchez, a Santos Cerdán, a Leire, evidentemente, Leire Díez, yo iba más por el nacimiento de esa cloaca, o sea, cuidado, porque lo que temió Pedro Sánchez y por lo que convocó a la cloaca era porque él estaba convencido de que con tal de salvar los negocios venezolanos, José Luis Rodríguez Zapatero, si veía muy mal la situación de Pedro Sánchez, era capaz él, y José Luis Rodríguez Zapatero no es vieja gloria, José Luis Rodríguez Zapatero es el de los negocios en Venezuela, es decir, con presunta financiación ilegal del Partido Socialista y por tanto el sostén del partido. Y lo que temía Pedro Sánchez es que él, más Blanco, más una vieja guardia, pero sí operativa, decidieran quitarlo para forzar una renovación a tiempo y salvar los esquemas de negocios del partido. Yo no sé si van por ahí los tiros, pero a mí sí que me ha sonado lo de, y yo me vuelvo a presentar. Nadie estaba dudando, se ha cargado a todas las cabezas visibles en el PSOE. Pero es que nadie ha preguntado, o sea, quiero decir, dime de qué presumes y te diré de lo que careces. No sé, yo no me parece normal que prácticamente en la mitad de un mandato electoral
el presidente de turno repita cada 2 por 3 que nadie se preocupe, que él va a seguir. Yo supongo que esto debe ser un mensaje a la interna, claro, dentro de su propio equipo, para decir, oye, tranquilos, que yo aquí estoy, y luego, considerando el personaje Pedro Sánchez, o sea, creerse sus palabras. Nos está escuchando ya Manuel Mostaza. Manuel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Carlos. Encantado de saludarte. Nada, un placer tenerte aquí. Politólogo, demóscopo, todo lo que necesitamos para saber hasta qué punto esto va en serio. Pero déjame que te defina el panorama. Lo hemos explicado antes en el editorial, lo hemos explicado en el boletín informativo, por llamarlo de alguna manera. Vamos a ver. Pedro Sánchez sabe que está acosado por corrupción. Tiene ya sentado en el banquillo al fiscal general, tiene sentado en el banquillo a su hermano, tiene una pinta espantosa cómo evoluciona el caso para Ábalos Coldo y para Santos Cerdán. Tiene, cuidado, a su mujer a un pasito también de pasearse por el banquillo. Y en medio de todo eso anuncia seré yo el candidato, dice que va a permanecer hasta el 27. Descubrimos más información sobre esa cloaca que la tiene hiperoperativa para intentar parar los casos de corrupción, y resulta que nos amanecemos, nos desayunamos directamente con el aviso de que manda una patrullera acompañando a la flotilla esta que dicen ellos que son de la libertad, que va contra la única democracia en esa zona, y manda un buque de guerra que va a chocar contra la Armada israelí en aguas territoriales israelíes. ¿Esto es anticipo de elecciones? ¿Esto es anticipo de que alguien ha perdido ya el contacto con el planeta Tierra? Bueno, yo creo que has hecho una buena descripción de la realidad, pero yo creo que en términos demoscópicos, desde luego, a Pedro Sánchez no hay que creerle mucho en el sentido de que ha adelantado elecciones cuando le ha convenido, aunque decía que iba a acabar la legislatura. Entonces yo creo que este mensaje de que la va a acabar a veces es más un mensaje para consumo interno, pero efectivamente, si ve que el momento demoscópico es oportuno, que no tengan nuestros oyentes ninguna duda de que adelantará las elecciones. Que el tema de Gaza y, digamos, esta pantalla o esta cortina de humo le pueda servir. La sensación es que no, porque, Carlos, como bien sabes, la política internacional en general en España, aunque polariza mucho, y todos recordamos lo que pasó con la guerra de Irak, es verdad que tiene un interés secundario en la vida política española, y a la velocidad a la que va todo, es decir, la imagen de ver a su mujer sentada en el banquillo, o a su hermano, o los temas de financiación irregular de la que hablabais, yo creo que esto se lo va a comer. Es decir, yo creo que no tiene fuerza suficiente. Ahora, que él lance el mensaje de que va a estar hasta el 27 y va a seguir, yo creo que son mensajes más para consumo interno, para sus votantes y también para el partido, o para lo que queda de la estructura del partido, ¿no? Porque digamos que para los que están... Perdona, Manuel, y para los que Carmelo, están, te habla Carmelo Jordá. Para los que están en una situación, un abrazo, para los que están en una situación muy comprometida con la justicia en este momento. A mí me parece que es un mensaje en el que eso es bastante clave. Es decir, para que permanezcan fieles. Vosotros tranquilos, vosotros no la caguéis, que si no vosotros hablen, no habláis, no tal, yo sigo aquí, voy a seguir aquí y os voy a echar un cable. Yo creo que eso es una parte muy importante de este mensaje lanzado en este momento. Manuel, ¿valoras la posibilidad, porque estábamos hablándolo, lo hablaba yo con Luca, lo hablamos Luca y yo hace un momento, eso de voy a ser yo el candidato, pero si no había ninguna duda, vamos, básicamente porque se ha cargado a todo el resto de cabezas del Partido Socialista. El otro día vimos una escena en el Parlamento de Aragón, desde mi punto de vista, tétrica, dantesca, o sea, impresentable, literalmente infumable, en el que resulta que Jorge Azcón, presidente de la Comunidad de Aragón por el Partido Popular, rinde un homenaje y da un premio, el premio Valores Constitucionales a Lambán, persona del Partido Socialista que había sido el anterior presidente, y los que no aplaudieron, los únicos que no aplaudieron, fueron los sanchistas del PSOE. Sí, pero fíjate, Carlos, yo creo que aquí hay un elemento que hay que tener en cuenta y que por eso creo que explica esto de voy a ser el candidato en el 27. El Partido Socialista prácticamente no tiene poder autonómico, tiene muy poco como tal PSOE, es decir, Castilla-La Mancha y Navarra y Asturias, porque Cataluña es el PSC, pero las elecciones municipales y autonómicas en muchos sitios, si no hay adelanto electoral en las generales, van a ser pocas semanas antes. Y lo que sí que sabe el partido es que la marca de Pedro Sánchez está muy gastada, diga lo que diga José Félix Tezanos. Entonces yo creo que es más un aviso a los suyos, porque tiene que haber mucho run entre la gente que se está jugando, digamos, su renovación por 4 años. Es decir, llegar con él en Moncloa, con él desgastado, con 4 años sin presupuestos, les va a pasar mucha factura. No van a recuperar poder territorial, sino que pueden perder el que tienen, ¿no? Entonces, yo creo que es más un aviso a los territorios de que él está dispuesto a quedarse. Te decía,
con el hiperliderazgo que él ejerce y que ha laminado el partido, no va a ser fácil, pero desde luego hay gente que se va a jugar, digamos, su pan. Todos esos alcaldes que quedan de ciudades medias o grandes. Y que los necesita activos para captar voto. Sí. Te quiero hacer una pregunta, Luca Constantini. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Escucha, yo una pregunta. ¿Tú cómo valoras el hecho, o sea, la idea de Sánchez de presentar presupuestos, aunque los vaya a perder, porque da toda, en fin, la sensación es que los márgenes son muy, muy, muy limitados? O sea, ¿es una táctica simplemente para, no sé, ganar tiempo? ¿Es una estrategia como para perder los presupuestos y culpar a Junts per Catalunya y Podemos y entonces, en fin, entrar en la curva para las elecciones? ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo creo que es un arcano, ¿no? Porque, insisto, en un modelo tan presidencialista todo depende de lo que él decida, pero podría ser una jugada, ¿no? Yo los presento, las Cortes me los tiran para atrás y entonces, digamos, puedo decir que voy a elecciones porque tanto Junts, digamos, de cara al voto en Cataluña, como Podemos de cara al voto en el resto de España, no me permiten gobernar y han precipitado esta situación. Lo que pasa es que hay algo que no cuadra, ¿no? Porque él ni siquiera los está presentando estos años. No hay que olvidar que a mí esto me parece tremendo, que este gobierno está gobernando con un presupuesto que aprobó un Parlamento que ya no existe, lo cual va contra toda la lógica del sistema parlamentario. Entonces, ¿por qué ahora efectivamente y no el año pasado? Quizá porque él esté pensando de qué manera darle una salida a la legislatura sin que parezca que él tira la toalla, ¿no? Si no, la culpa es de Junts y la culpa es de Podemos, porque si no, efectivamente no tiene sentido que lo haga ahora y no lo hubiera hecho el año pasado. Manuel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Un saludo a todos. Yo lo único que sé es que en medio de todo esto, y que sabemos que Vox está subiendo, y que ya le está restando y le está quitando votos al Partido Popular, el Partido Popular ha reaccionado. Y voy a leer los principios que ha planteado, 5 pautas en materia de inmigración, que yo creo que todos estaremos de acuerdo en que hace unos años lo veíamos como más lejano y en estos momentos va a ser uno de los factores determinantes de las próximas elecciones. Bien, pues los 5 principios, si yo les hubiese dicho hace un año quién firmaba estos principios y les preguntaba si PP o Vox, tengo la sensación de que muchos se hubiesen ido a Vox y otros hubiesen dicho no sé, no contesto, ¿vale? Yo los cito tal cual. Punto 1. No hay política migratoria más inhumana que aquella que no existe. Bueno, ese puede ser general de los dos. Perfecto. Empieza a subir el tono. 2. Tenemos el derecho a elegir quién entra, cómo entra y para qué entra. Venga. 3. Quien venga a aportar será bienvenido. Quien venga a delinquir, expulsado. 4. Los inmigrantes deben aspirar a su suficiencia económica y no a vivir de los subsidios. 5. La inmigración que llega a España preferentemente debe ser culturalmente próxima. Creo que no voy a hacer ninguna traducción exagerada si evidentemente se está refiriendo a que es preferible una inmigración procedente de Hispanoamérica porque comparte con nosotros mucho más que una inmigración islámica. Yo estoy convencido de que esto, si lo hubiésemos preguntado hace 10 meses, la gente hubiese dicho, es totalmente, Vox. Pues lo acaba de anunciar Alberto Núñez Feijóo. Es decir, yo empiezo a ver que la gente se mueve. Vaya por delante y lo digo abiertamente, que yo respaldo los 5. Literalmente. Hay que decir una cosa, además, que hay algún punto que puede parecer muy genérico, pero que luego concretan en cosas muy específicas, ¿no? Decía el punto 3, quien venga a aportar será bienvenido, quien venga a delinquir será expulsado. Dicen en el Partido Popular, quienes cometan delitos contra la libertad sexual o sean reincidentes serán expulsados, aunque sean inmigrantes regulares. O sea, que concretan además... Regulares, es decir, ya implantados. Eso es. Con papeles y demás. Legales, efectivamente. Efectivamente, legales. O sea, yo sí tengo la sensación, yo no sé qué es lo que va a hacer Pedro Sánchez, no tengo ni idea. Cada vez que le escucho decir me voy a presentar, paso a pensar, pues lo mismo es que no, porque como miente siempre. Ahora, dicho eso, que él tiene una intención de perdurar, por supuesto, que tiene un interés en perdurar porque es la única manera que tiene de seguir presionando a jueces, fiscales, juzgados y demás, es evidente. Ahora, que aquí está pasando algo y lo perciben todos los partidos es obvio. Vamos a ver, es que antes estábamos hablando del tema de si Sánchez quiere ser candidato o no. Uno de los problemas que tienen dentro del PSOE, los críticos, en fin, o las personas que luego, bueno, que lo digan públicamente o no, hay mucha gente que en realidad solo espera dentro del propio PSOE que Sánchez de alguna manera se vaya, pierda las elecciones y tal. Es que no está para nada claro que aunque pierda las elecciones, aunque sea el año 2027, Sánchez se vaya de la Secretaría General del PSOE. O sea, el mensaje a la interna no es solo
tranquilos ministros, que yo os voy a proteger, tranquilo Cerdán en la cárcel, sigue sin cantar porque yo estoy haciendo todo lo posible. O sea, se trata también de decir, aquí el sanchismo no se acaba con las elecciones. Esto es una de las derivadas importantes, yo creo, también para medir lo que pueda ocurrir dentro del propio PSOE a partir de ahora. Porque creo que dentro del partido se está también comentando eso, de decir, a ver, es que este señor es capaz que pierde las elecciones, pero no se va. Entonces es un problema añadido. Y sobre el tema de la inmigración, muy rápidamente. Bueno, a mí me parece que los puntos del Partido Popular son de sentido común, yo creo bastante medidos. Yo creo que, por ejemplo, en la relación entre seguridad, inseguridad e inmigración, me da la sensación que el Partido Popular todavía mantiene el freno bastante tirado, tal y como estamos comentando. O sea, creo que Vox en ese sentido sigue teniendo un poco más de ventaja. Sobre todo Vox tiene una ventaja, y es que lo que dice el jefe no lo cuestiona nadie, y sin embargo en el Partido Popular, pues este discurso, que a mí me parece muy bueno, resulta que se lo han afeado determinados varones saliendo a darle la razón a la izquierda con el tema del genocidio. Que dices, mira, 1, a ver si os enteráis de qué va esta película. 2, a ver si os enteráis de qué es Israel y de qué es Hamás. Y 3, ¿no se os había ocurrido otro momento para hacerlo que cuando está sacando el presidente de vuestro partido las reglas básicas de un asunto tan delicado como la inmigración, que le habéis tapado la propia declaración con genocidios y genocidios? Pero es que el PP, uno de los problemas del PP es que suele llegar tarde. O sea, el tema de vivienda, por ejemplo, no lo está explotando y es una bomba de relojería para este país, es transversal, afecta a muchísimas personas, alquiler, compra y tal. O sea, esto hay que explotarlo. Y está vinculado con la inmigración también. O por lo menos una fuerza política que pretende gobernar este país tiene también que decir, oye, señores, de derecha, de izquierda, arriba, abajo, alto, lo que sea, es que hay una relación entre cómo se ha planteado el turismo en este país, entre cómo se han hecho puertas abiertas para que entren muchísimas personas a lo largo de los últimos años y cómo hay una falta de vivienda. Estos son elementos que permiten, digamos, construir una idea de país, una idea de proyecto, donde no es simplemente ir al rebufo, ¿no? Un poco, a ver, porque la inmigración es un problema. Y luego hay que decir, si la inmigración es un problema, si la inmigración es un problema de la gestión del gobierno a lo largo de estos últimos años. Carmelo, el problema que quiero darle el paso a Maite Loureiro, es que no le gusta está en la el política. Acto de Iván Espinosa. Parece paradójico, pero yo creo que a muchos de los varones del PP, mucha de la gente importante del partido, no le gusta la política, no le gusta tener que tomar decisiones, no le gusta tener que marcar una posición política respecto a temas importantes. La inmigración, desde luego... Carmelo, eso, y no le gusta pelear por las ideas de la política. No, porque no las tienen. Sí. Yo creo que las tienen, pero a veces falta valentía. Yo creo que hay mucha... Yo creo que es como los pimientos del Padrón. Confusión. Unos sí y otros no. Mira, yo he visto en Podemos marcar la agenda política. Claro, porque... En Podemos marcar la agenda política como campeones. Y a veces la política Podemos es eso. tenía ideas como en el debate sobre el genocidio. Es decir, eran unas ideas horribles, Carmelo, pero las tenía y creían en ellas. Y el PP, mi sensación es que en muchos aspectos no las tenía. A mí, por ejemplo, el tema de inmigración me parece una sorpresa, y una sorpresa positiva, porque desde luego es un tema fundamental. O sea, quien piense que las próximas elecciones, quizá las próximas no, porque van a estar, digamos, alrededor de Sánchez, de toda esta corrupción y del reto para la democracia que supone Sánchez. Pero a partir de ahora, cualquier elección en Europa, la inmigración, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo la ves? Va a tener un peso fundamental. Y, hombre, ya va siendo hora de que se posicionen. Y se han posicionado bien, las ideas son buenas, son lógicas. Es lo que la gente normal piensa y cree. Dice, oye, pues sí, esto tiene toda la lógica. Déjame que le dé paso a Maite Loureiro, que la tenemos desplazada en el acto de Iván Espinosa Los Monteros. Maite, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Oye, te llamamos sobre todo, más que para que nos describas, que más o menos nos hacemos una idea, porque ya lo ha estado explicando Iván Espinosa Los Monteros, por ver el ambiente, porque hay presencia de gente del PP y muy notable, ¿verdad? Sí, así es. Cayetana Álvarez de Toledo, Juan Bravo, Guillermo Mariscal, 3 destacados diputados. Estaba anunciada la presencia del secretario general del PP, Miguel Tellado, pero finalmente en el último momento no ha podido asistir. Pero sí hemos visto a miembros incluso actuales de Vox, miembros del Comité Ejecutivo Nacional como Javier Ortega Smith, nada menos, y también diputados como Pedro Fernández e incluso concejales, y que en su momento fueron destacados diputados como Inés Cañizares. Maite, que tú te conoces muy bien el paño y sabes que todos los que has mencionado, Javier Ortega, Pedro Fernández y la tercera persona que has mencionado, Cañizares, no están en la órbita de pensamiento de Santiago Abascal.
Sí, efectivamente es un poco la trampa, podríamos decir, porque efectivamente es destacado y llamativo, pero bueno, ya hace tiempo que en la cúpula del partido no cuentan con ellos y también ellos es cierto que se han distanciado mucho, pero bueno, aún así sigue siendo llamativo el hecho de que Javier Ortega Smith incluso a la entrada ha dicho espero que Santiago Abascal no se moleste, no sabemos si adoptarán por parte de la formación algún tipo de medidas, pero como decías, aquí lo destacado no solamente los miembros de PP y Vox, sino también exdirigentes de Ciudadanos, es decir, las tres derechas, podríamos decir, de la última década juntas en el acto de Atenea de la Fundación de presentación para arropar a Iván Espinosa de los Monteros, lo cual es sin duda la noticia y lo más llamativo que podemos destacar de aquí. Ahí, por ejemplo, Fran Hervías, le hemos visto, a Cambronero también, a Pablo Cambronero, es decir, que gente muy destacada de los tres partidos, incluso empresarios también. Dime. ¿Qué sensación hay? Vamos a ver, a mí me parece normal que vayan, es que no veo ningún problema y además me parece que incluso la gente que has mencionado puede tener líneas de pensamiento muy cercanas, lo cual precisamente nosotros estamos defendiendo que lógicamente tiene que haber una unidad de derechas para acabar con esta locura en la que nos hemos metido como país. Esto es una barbaridad, el gobierno de Pedro Sánchez, pero sobreentiendo que tiene que haber algún tipo de comentario interno de por qué han acudido. ¿Se está descontando que el Partido Popular podría hacer una captación de Iván Espinosa? Bueno, lo intentaron en el Partido Popular en algún momento, le han lanzado ya la caña y de momento Iván Espinosa resiste, podríamos decir, insiste en decir que no quiere volver a la política, pero claro, presentar una fundación ya sabemos que puede derivar en otro tipo de proyectos, evidentemente vinculados con la política. Su propia mujer, Rocío Monasterio, a la entrada del acto ha dicho, bueno, él del todo nunca se ha ido de la política, lleva la política en las venas, es decir, que bueno, ha dejado ahí esa sugerencia en el aire. Lo cierto es que en el ambiente sí que se percibe que es la comidilla entre todos. Bueno, ¿y esto en qué va a derivar? ¿Va a haber de aquí un partido político? Oficialmente todas las declaraciones del propio Iván Espinosa de los Monteros han ido dirigidas a decir que es un proyecto que se desvincula por completo de los partidos políticos, que ni siquiera va a recibir subvenciones públicas, que todo va a ser de carácter privado y a través de donaciones, pero como dices, efectivamente la duda persiste. En el PP es cierto que una manera, podríamos decir, de meter el dedo en el ojo a Vox en un momento además de disputa muy clara por ese ascenso en las encuestas de la formación de Santiago Abascal es tener esa presencia de miembros tan destacados y de diputados como Cayetana Álvarez de Toledo, Juan Bravo o Guillermo Mariscal aquí en este acto de presentación que no ha contado, como destacabais también, con dirigentes, digamos, de la cúpula de Vox, sino miembros que están ya bastante alejados de las tesis oficiales de Santiago Abascal. Maite, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Un placer, Maite. Bueno, Ignacio Escudero, danos un consejo sobre Legalitas y nos vamos a publicidad. ¿Has vuelto de vacaciones y te has encontrado con una gotera de la que nadie se hace responsable? ¿O te han cancelado un vuelo y aún no te han devuelto el dinero? Pues di no, no te conformes. En Legalitas te ayudan, porque cuando tienes un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Y solo este mes por un precio inconformista que incluye la redacción de tu testamento. Legalitas, no te conformes. 900-100-665. Además, por ser oyente de Es Radio, tienes un mes gratis. 900-100-665. Bueno, pues vamos a entrar ya con tema corrupción. Atención, porque ya tenemos la evidencia de que esa cloaca montada para defender a Pedro Sánchez de las causas judiciales, es decir, para anular el poder judicial, es decir, para cargarse la democracia, pues contaba con un chat fundacional donde se puede ver que lo hacían todo para Pedro Sánchez, que lo hacían todo contando con Santos Cerdán, que lo hacían todo con Leire y que estaban en una labor de espionaje que incluía, pues, por ejemplo, espiar al Partido Popular. No sé, yo simplemente para la gente que tenga algún tipo de pérdida de memoria, recordaré una cosa que se llamaba caso Watergate. Se cargó una persona, ¿verdad? Un presidente en Estados Unidos, la que se montó hasta en el cine, porque habían espiado a un partido de los aspirantes al gobierno. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos, los que la gente se escandalizaba por los delitos? Ahora no, por lo visto, oye, o tienes el 90% del Código Penal encima, en la chepa, o no eres nadie. Bien, descubrimos eso. Vemos que el Partido Socialista está intentando, como sea, bloquear
al juez Peinado en la historia de mandar al banquillo a Begoña Gómez a través de un jurado popular. Y llegan al absurdo de cuestionar un jurado popular que, digo yo, que no cuestionaron nada cuando se cargó y se llevó por delante a Jaume Matas, ¿no? Qué curioso, en aquel momento les gustaba. Es más, cuando lo regularon ellos, en época de Felipe González, les encantaba. Pero ahora que significa que va a ir acelerada la causa contra Begoña Gómez, ya no les gusta. Y vemos, por ejemplo, también cómo se amenaza con una cosa extrañísima y peligrosísima, como enviar una patrullera militar al choque con barcos israelíes en aguas territoriales israelíes. Esto en derecho internacional es clarísimo, ¿eh? Si tú mandas un buque de guerra y cruza las aguas territoriales, se llama invasión. ¿Vamos a invadir Israel? Pregunto, ¿en los planes para tapar la ola de corrupción y que se hable de otra cosa de Pedro Sánchez, entra el invadir Israel? Porque es que yo ya de esta persona me creo cualquier cosa. Pero bueno, vamos a tomarnos el Cal Plus, que lo empiezo a necesitar. Necesario, sí. Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y nos está esperando ya Naya Pertusa, con lo mejor que tenemos, el Club Libertad Digital. Naya, todo tuyo. Buenas noches, Carlos. La dedicatoria de hoy es un poco sorpresa porque esta mañana no he dado con el socio, pero sí he hablado con su encantadora mujer, Amparo, que me ha dado permiso para felicitar a don Mariano Salvador Rodríguez, que cumple 81 años. Muchísimas felicidades, Mariano. Ojo, Carlos, que lleva con nosotros en el club 11 años, nada más y nada menos, un veterano. Mariano, todo nuestro agradecimiento. Y vamos con los datos de contacto del club. El teléfono es el 91-409-4002 y el correo club@libertaddigital.com. Pues mira, yo voy a felicitar a los dos. A Mariano, con sus 81 años, a Amparo por tener ese detallazo, a esta pareja excepcional que con más de 80 años, 81 años que tiene Mariano, aquí siguen al pie del cañón intentando levantar España. Sí, señor, esta es la prueba de qué es lo que hay que hacer. Y 11 años en el club, oye, no, 11 totalmente. años, tela. Oye, y encima de Valencia, mira, aprovechamos ya y mandamos un abrazo enorme a toda la gente que está sufriendo ahí en Valencia, que sufrió el tema de la Dana, que está teniendo que aguantar lo que está teniendo que aguantar y que encima lo está teniendo que aguantar sin que le lleguen las ayudas. Dios bendito, que se siguen repitiendo los mismos capítulos, los mismos episodios, pase lo que pase. Mariano, que un placer. Amparo, que un orgullo, de verdad. Bueno, vamos con temas totalmente distintos a Mariano y Amparo. Qué pena. Vamos con temas de corrupción. En breve les vamos a contar más detalles porque debe estar a punto Miguel Ángel Pérez de colgar la noticia suya. Yo les hago un anticipo. Está ya en el portal Libertad Digital. Está ya, mira, pues la acababa de dar yo a actualizar, pero vamos, en un momento nos la va a contar directamente el propio Miguel Ángel Pérez, porque esto es de traca. Les habíamos contado la famosa historia de que un señor llamado David Sánchez no estaba contento con haber sido enchufado, doblemente enchufado, porque no le crearon un puesto de trabajo, le crearon dos, sino que en un momento dado decide que él no quiere pagar los impuestos en España. Que claro, resulta que su hermano se lo sube mucho a todos menos a él. Entonces dice que vive en Portugal. Dice, presenta unas facturillas de un hotel, de unos alquileres, cosa que no se ha aceptado nunca jamás para el resto de contribuyentes. Pero con David Sánchez sí. Bueno, resulta que descubrimos que dónde estaba escondido para simular una residencia en Portugal. Estaba escondido en el Palacio de la Moncloa, porque ¿quién lo había decidido cobijar? Su hermano. Solo a él, no, a él y a Matsumoto. No metió ahí a toda la familia, porque en la maleta hay que recordar que se llevó al cuñado, la mujer, los sobrinos, ahí estaba todo el mundo. No metió a toda la familia, que sepamos. Que sepamos, también es verdad. Porque la furgoneta también la había metido en el parking, la furgoneta. O sea, hay que ser cutres. O sea, hasta para ser un delincuente tienes que tener un poco de estilo, por Dios. La furgoneta camperizada, pero qué cutrería que tenía ahí, la parrilla ahí dentro. Bueno, la mete en el parking. Bueno, pues resulta que la mete en el parking y ¿qué ocurre? Que le obliga a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. No tendrán estos pobres otra cosa que hacer. Por cierto, saludo a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, a los cuales les sigue negando la calificación de personal de riesgo y les sigue negando la equiparación salarial con Mossos de Escuadra y demás. Y mientras les hace eso Pedro Sánchez, va y resulta que les obliga a bajar al parking para arrancar la furgoneta. No vaya a ser que el hermano tenga que pagarse una batería. Dios bendito. Os pido un primer comentario, porque yo, de verdad que es que esto no tiene límite. Yo no había visto una delincuencia tan cutre, tan patética en mi vida. El primer comentario que hago yo es que es maravilloso cómo la izquierda entiende la igualdad. Es decir, que alguien me encienda la calefacción del coche para salir, que luego si no hace frío, que alguien me encienda la furgoneta para que no se le descargue la batería. O sea, en cuanto les das un poquito de poder y un cargo, tienen siervos de la gleba, no tienen gente que trabaja para ellos, o ya no digamos para ellos, sino para el país. Lo que debían estar pensando los pobres agentes y los pobres guardias.
espera, bájate tú, que es que aquí el jefe nos manda arrancar la furgoneta. Sí. Dios bendito. Le voy a pedir a Miguel Ángel Pérez que nos haga un resumen. Miguel Ángel, contente la risa y explícanos la noticia. ¿Qué tal, Carlos? Pues la autocaravana del hermanísimo de David Sánchez pues era pues un Peugeot Boxer camperizado de segunda mano, pero eso sí, de gran tamaño, adaptado por supuesto como una vivienda itinerante, con su cocina completa, su calefacción, su ducha interior, su sistema de ventilación automática e incluso con un pequeño espacio de trabajo con conexión wifi, aunque no sabemos si David Sánchez realmente lo utilizaba mucho. Y bueno, el colmo, que es la información que desvelamos esta noche en Libertad Digital, es que no solamente el presidente del gobierno Pedro Sánchez permitió a su hermano aparcar esta autocaravana por la jeta en un parking reservado para personas VIP en el complejo de la Moncloa durante 2 años, sino que encima también el presidente del gobierno dio órdenes a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que se encargan pues de vigilar el recinto de la Moncloa, controlando los accesos y patrullando pues incluso los aparcamientos, pues les dio la orden de que tenían que arrancar de vez en cuando, periódicamente, la autocaravana del hermanísimo de David Sánchez para que no se estropeara la batería. Desde luego una auténtica vergüenza que Pedro Sánchez destinara pues a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que tienen que velar por la seguridad de la Moncloa, pues que los dedicara a arrancar la autocaravana de su hermanito que, como digo, mantuvo aparcada durante 2 años con toda la jeta en el aparcamiento de la Moncloa sin pagar un duro. Miguel Ángel, muchísimas gracias por explicárnoslo y enhorabuena por esa noticia. Bueno, ya es que no me atrevo a preguntar nada, es que lo mismo tenía un turno para que bajaran a limpiarle el cristal, los otros para comprobarle las ruedas. Bueno, había guardias civiles que conducían la furgoneta, la furgoneta medicalizada para que Kaori Matsumoto se fuera a las revisiones ginecológicas, o sea que tenían varios trabajos asignados con la familia. Dice que la furgoneta que tenía de todo, tenía dentro un enchufe, tenía una declaración de la renta ya hecha que salía siempre a cero, tenía de todo esta furgoneta, oye. La furgoneta mágica. A ver, yo creo que eso es el propio de, dictadura a lo Ceausescu. O sea, ahora, que si es de coña, podemos reír y tal, porque realmente es, no sé, casi berlaniano, digamos, la tal. Pero refleja una mentalidad, o sea, refleja la idea de decir que el Palacio de la Moncloa no es la sede de presidencia del gobierno y yo soy un ciudadano como todos los demás que tengo el gran honor de liderar este país, sino que esto es mío, o sea, esto es mi propiedad. Y los policías son mis sirvientes. Y los policías, sí, pero yo lo que digo es, cuando Sánchez acabe, digamos, su mandato y se vaya finalmente, porque eso va a ocurrir, porque al fin y al cabo España es una democracia y antes o después, aunque él no quiera, pues tendrá que irse de este lo mismo deja la furgoneta. Bendito Palacio de la Moncloa y dejará seguramente algo ahí. Y yo creo que con el tiempo iremos descubriendo cosas de cómo era la vida, digamos, dentro de este tipo de instalación, dentro de la residencia presidencial, porque esto, digamos, sorprende y nos sorprende. Lo digo porque a lo largo de los últimos años, aunque siempre son rumores, chascarrillos, comentarios y tal, que siempre es muy difícil de comprobar, de hecho, enhorabuena, digamos, a los compañeros que han ido sacando este tipo de información. A mí también, francamente, me han llegado unas historietas de dentro que dices, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, y son cosas que realmente, repito, reflejan una idea patrimonialista, pero ya de quien ha perdido el control de su función y de su papel en el mundo, diría. O sea, yo creo que con el tiempo vamos a tener más historietas realmente, porque esto es los agentes de la Guardia Civil y de la Policía para el tema de la furgoneta. Pero ¿qué puede pasar? Repito, ¿qué nos van a poder contar, si lo quieren contar algún día, los trabajadores de la Moncloa? Pero ojo, los que trabajan en la cocina, los que trabajan en la limpieza. ¿Qué nos van a poder contar? Es muy curioso y hablamos de historietas y tal, pero ojo, porque claro, es que esto también es malversación. Hombre, o no claro, es malversación. Desde luego. O sea, que es que no hay que menospreciar lo que están haciendo, porque estamos hablando de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña, pero estamos hablando de que pones a guardias civiles a conducir una ambulancia medicalizada para llevar a la mujer de tu hermano a las revisiones ginecológicas o arrancarte la furgoneta para que no se estropee. O sea, es que esto es malversación. Por cierto, que mientras estamos hablando, se confirma que el juez manda a la UCO los correos del vicerrector de la Complutense, do Adrio, con Begoña Gómez y su asesora, que contamos aquí en Libertad Digital, que superaban los 230. O sea, es que es lo que estaba diciendo Luca.
O sea, es una sensación de, no es que hayáis llegado a un puesto, es que consideráis que la presidencia del gobierno es vuestra, patrimonial y familiarmente. Ese es el tema. Es la idea esta de que el poder, aunque alcanzado democráticamente, te da derecho absolutamente a todo, ¿no? Y eso es lo que hay detrás de muchos de los delitos que estamos viendo y desde luego de todo el comportamiento de la mujer, de Begoña Gómez y del tema del hermano, por supuesto de la ocupación de todas las instituciones, desde el CIS hasta las empresas públicas, hasta la SEPI, todo. Es la idea esa de que realmente como, iba a decir, han ganado las elecciones, en este caso ni siquiera eso, como están ahí, pueden hacer lo que les dé la gana. Y eso efectivamente no es propio, no es la democracia precisamente está para eso. La democracia no es solo un ejercicio de votar, sino que es un ejercicio especialmente de limitación de poder. Pero está años luces de eso. O sea, quiero decir, yo como italiano puedo hablar de la etapa de Berlusconi, que se le afeaba, digamos, esta relación privado-público y tal. Pero francamente, o sea, ni siquiera Berlusconi yo creo que se atrevía a estos niveles de abuso, digamos, de poder público. No, es Ceausescu. Es algo, o sea, claro, digamos, esto es verdad que puede resultar anecdótico, es cierto que se puede dar un caso de malversación, prevaricación, pero claro, esto es lo pequeño, pero luego vas a ver, digamos, todo el entramado, los millones, que si es correo, que si no es correos, que si es la SEP, o sea, luego, claro, luego está la parte tocha, ¿no? Digamos, de la trama, pero estos detalles a veces, incluso en los relatos de la historia, son elementos muy, muy interesantes porque dan la medida quizás más de decir, bueno, has colocado a tu amigo al mando de correos, has hundido correos, aquí los millones que volaban y tal. Pero es que luego cuando vas a ver, digamos, el día a día, ¿no? Estos tipos de situaciones, de detalles, te das cuenta realmente de cómo una persona pueda, yo creo, francamente, perder el control de lo que es la cosa pública y su función. Y claro, luego lo grave es que ahora acaba de enviar efectivamente un buque militar. Ahora vamos a hablar de ello, pero es verdad que recuerda capítulos... Se hace esto con la Guardia Civil, ¿qué puede hacer con 50 militares? Yo cuando empecé a ver la escena esta del hermano metido como ocupa en la Moncloa para despistar y que parezca que está en Portugal y así no paga impuestos, o sea, si empiezas a ver lo de la furgoneta, ahora que si bajaba, bueno, lo de Matsumoto, que la llevaban los guardias civiles para que se ahorrase un taxi. Dice, ¿pero esto qué es? Ahora que les baja a los guardias civiles y a la Policía Nacional para que le arranquen la furgoneta. Pero claro, es que es una tras otra. A mí me recordaba a la escena aquella famosa de Evo Morales cuando salió de presidencia, que se llevó la cubertería. Dice, pero hemos llegado a un nivel, o sea, ya de planteamiento antidemocrático, de no asunción de los valores básicos de una democracia, de no asunción de la separación de poderes. Vamos a escuchar en un momento a Óscar López. Sí, pero la lógica es de robo. mentalidad dictatorial. Pero es dictatorial, pero es incluso de robo, o sea, es decir, de apropiación indebida totalmente. de la cosa con pública, el software, ¿no? por ejemplo. Y luego quiero de que chulería, francamente, chulería y falta de respeto a los trabajadores de la Moncloa, digo yo, ¿no? Pero antes de que lo escuchemos, quiero que evalúen esta otra noticia. Bien, ha recibido un mandato judicial la Oficina de Conflictos de Intereses, que depende del Ministerio de Presidencia, de que tiene que evaluar sí o sí, analizar, investigar qué pasó con la relación de Begoña Gómez y Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa. O sea, un mandato judicial. Bien, les cuento. Óscar López en 2 horas sale diciendo que ya lo han resuelto, que ya lo han investigado, en 2 horas, que ya lo han investigado y que no hay nada. Bien, y ahora resulta que descubrimos que ¿quién es la responsable máxima de ese organismo? Bueno, pues la responsable máxima es Flor María López Laguna. ¿Quién la nombró? José Luis Rodríguez Zapatero. Y ahí está, una persona muy independiente, como todo el mundo se puede dar cuenta, ¿verdad? Porque Air Europa había sido designada por la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero, su jefe impulsor, como aerolínea de referencia de Venezuela. ¿Y cómo se rescata? Pues se rescata con la mediación de una trama que todas sus conexiones estaban en Venezuela. Qué curioso. Bien, bueno, pues Zapatero nombró a la directora del organismo que se resiste a investigar a Sánchez por Air Europa. ¿Era la única persona? No, agárrense. El gobierno de Sánchez respaldó a esta persona tras llegar al poder en 2018. Pero es que el resto de la cúpula, que responde ante Óscar López, ha sido nombrada por María Jesús Montero, un organismo independiente. Este es el organismo al que los jueces le han dado la orden de que tiene que investigar sí o sí los chanchullos de Begoña Gómez y Pedro Sánchez en el rescate de Europa. Vamos, va a investigarlo lo que yo les diga. Bueno, pues ahora escuchen a Óscar López y se entiende todo. Una instrucción verdaderamente ridícula, espantosa, que se viene haciendo durante un año. ¿Cuántas decisiones ha tomado ya el juez Peinado que son absolutamente estrambóticas, que son contrarias a derecho? Una más. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, yo no califico a una persona, mucho menos a un juez, por supuesto respetamos la justicia, pero opino sobre hechos. Y le estoy diciendo que toda esta instrucción es una vergüenza.
según ellos, respetan las investigaciones judiciales, respetan a los jueces. En el caso de Óscar López, yo creo que tiene, para empezar, un problema para entender las investigaciones judiciales. Es decir, y perdonadme, pero es que no le da. Es decir, no está suficientemente capacitado para entender los autos, estas cosas, él no le da. Y aparte de eso, tiene evidentemente un ánimo de insultar, pero sin arriesgarse. Es decir, porque valientes tampoco somos. Sí. Vamos ahí, sí, no, hombre, violar la separación de poderes, pero eso se les da muy bien. Sí, yo quiero, pero que no me meto con el juez. No se me ha ocurrido nunca, jamás. Yo no haría eso. Pero, en fin, pero al mismo tiempo dejarlo. Lo bueno del tema es que yo creo que, sobre todo a raíz de la entrada en prisión de Santos Cerdán, a mí me parece que esto no cuela. Es decir, mucha gente, y yo creo que buena gente, decimos, habrá pensado durante mucho tiempo, hombre, sí, es que los bulos, la ultraderecha, no sé qué, y de repente te entra Cerdán en la cárcel. Y dices, oye, pues igual no son todo bulos, igual esto no son solo campañas de la derecha, igual estos tíos están haciendo... Y a partir de ahí yo creo que hay un fallo en el relato que a partir de ahora va a ser muy difícil que lo levanten. Es decir, no creo, de verdad, igual me equivoco, igual soy un optimista irredento, y yo creo que a partir de que no tienen ya ninguna credibilidad. Ellos no paran en su intento de frenar y bloquear a la justicia. Leo otra noticia, Marlaska, Fernando Grande Marlaska, el mismo que se ha negado a contestar sobre el escrito que manda al banquillo con un jurado popular a Begoña Gómez y ha dicho, no, háblenme de cosas serias. ¿Le parece poca seria los indicios criminales de corrupción de la mujer del presidente que todos acaban en Moncloa? ¿Le parece poco serio a usted que tiene formación de magistrado? Bien, pues Marlaska está preparando ya el relevo al frente de la UCO. ¿Vale? De esta noticia que hemos ido, yo creo que todos dando cuenta de que era lo que iba a pasar, pues ha llegado el momento. Entonces Rafael Yuste, que es la persona que está ahora, pues tiene muy próximo el ascenso al rango de general, y con el ascenso al rango de general se le abre la oportunidad a Fernando Grande Marlaska de remodelar la UCO. Si queréis, abrimos apuestas, pero al pobre teniente coronel Balas, que lo ha enfilado a la cloaca, si queréis me apuesto con vosotros lo que queráis, porque esta gente no tiene límite, no tiene límite. O sea, va a tener clarísima cuál es la quiniela de gente a los que hay que quitar de sus cargos, igual que hicieron con Sánchez Corbí, igual que hicieron con Pérez de los Cobos, exactamente igual. Y yo decía en el editorial, los últimos coletazos van a ser todavía más obscenos y mucho más peligrosos y mucho más tremendos que los que hemos visto hasta ahora, ¿eh? Hay un tema de lo que hablas de la obscenidad que a mí me alucina, es decir, son capaces de... O sea, ya hacen las cosas sin el más mínimo disimulo. Y claro, la gente se preguntará, ¿por qué? Pues básicamente porque, digamos, dentro de su parroquia y de sus medios de comunicación pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer lo que quieran, es decir, si mañana destrozan a la UCO y lo fusilan a todos, ni El País, ni El Diario, ni La Sexta van a decir ni mu. Y ese es su público, y eso es lo que ellos quieren cuidar. Los demás lo dan por perdido y, digamos, ahí están dentro de esa parte del muro. Entonces, la responsabilidad de los medios en que este gobierno sea capaz de hacer, de los medios de izquierdas, o más o menos de izquierdas, sea capaz de hacer cualquier cosa sin ninguna vergüenza, y todos asientan, pero vamos, como esbirros, que es al fin y al cabo lo que son, a mí me parece tremenda. Mucho de lo que está pasando, es decir, lo decimos muchas veces, pero si todo lo que está pasando con un gobierno del PSOE estuviese pasando con un gobierno del PP... ¿Cómo que todo? Una de las cosas que están pasando. Una de las cosas, efectivamente. Ardían las calles. No es que arderían las calles, o sea, es que estaríamos nosotros encabezando la manifestación. Estaríamos machacando. Carmelo, imagínate lo de las pulseras antimaltrato, imagínate lo que le hubiese ocurrido al PP. Pero insisto, Carlos... O sea, no habría una calle sin manifestación feminista. No pensemos, nos matan, nos asesinan... No pensemos solo en la reacción que tendría, digamos, la izquierda. Pensemos en la reacción que tendría los medios de comunicación, la sociedad, la gente influyente en la derecha. Bueno, pero los machacaríamos. Eso forma parte de la doble vara de medir siempre de la izquierda. No, pero no es doble, es cuádruple, vamos. Es una cosa exagerada. Pero eso abriría también una pregunta. Estoy de acuerdo que en la izquierda, efectivamente, en este país hay una falta de honestidad y de valor democrático, pero habría también una pregunta de qué pasa a la derecha, que por qué no baja a la calle también. O sea, digo yo, no es que no tiene piernas o que no tienen boca, no tienen voz, no tienen capacidad de organización, más allá de crear una asociación Atenea, augurándole todo lo mejor. Que ni siquiera la ha creado el PP. Pero quiero decir, bueno, en general me refiero, o sea, claro, luego cada tipo de movilización hay que hacerla con inteligencia, con capacidad, todo lo que tú quieras. Pero claro, eso de la Guardia Civil me parece gravísimo, y me parece muy grave que un ministro diga
refiriéndose a un juez que ha dicho ridículo, contrario al derecho. Yo creo que, francamente, se está intentando ganar la querella que el juez Peinado ya ha interpuesto a Marlaska. Yo le he visto cobardón, ¿eh? Sí, pero no lo digo a él, pues no lo sé, se lo digo a sus actos, a su sombra, en la corte de a su abrigo. En la corte de rey Sánchez, del emperador, yo creo que esto es ganar puntos. O sea, fijaros cómo piensa Óscar Puente. O sea, es que yo creo que a veces perdemos de vista lo artificial, pero que es lo esencial. O sea, el hecho de salir en un telediario con una declaración así muy ruidosa y muy robante, es ganar ganar puntos a los ojos de Sánchez. Pero ganar puntos para que luego Sánchez te ponga en una candidatura, por ejemplo, autonómica en Madrid, en la que vas a ser absolutamente masacrado y en la que vas a quedar completamente laminado. Da igual. Esto da igual. ¿Por qué Sánchez pone a Pilar Alegría, que está más, desgastada que una bombilla rota? ¿Por qué pone a...? Porque en realidad esa es una operación que no tiene que ver con las elecciones autonómicas. Es una operación que tiene que ver con el derribo del PSOE. Dejadme que demos más noticias, que quiero además que nos hagas un desarrollo, Sandra. La Audiencia de Madrid acelera y decidirá el futuro de Begoña Gómez, agárrense, en 12 días. En 12 días se decide si se respalda la petición del juez Peinado y, por tanto, se la sienta en el banquillo con el jurado popular. Bueno, se han puesto de los nervios en el Partido Socialista. Yo tengo mi particular tesis. Este ataque a la figura del jurado popular, que les encantaba. Vivían todos enamorados de la justicia popular. El jurado popular. Ellos. Claro, que la trajeron ellos. Esto lo puso Belloc. Vivían enamorados hasta que se han dado cuenta y han dicho, espérate, claro que con la maniobra del juez Peinado, que realmente es que no es ni maniobra, es la aplicación de la ley, resulta que ya no le vamos a poder acusar de lawfare, porque si es un jurado popular, ya no son los fachas con toga. Espera, y además resulta que se acelera la sentencia. Anda, que esto ya como que no nos gusta. Bueno, vamos a ver las incongruencias de la izquierda. Os voy a dar algunas pinceladas al hilo de lo que decía Carmelo Jordá. Hay que recordar que la figura del jurado popular se instauró en 1995 y, como bien decía Carmelo, fue defendida en el Congreso de los Diputados por un señor que se llama Juan Alberto Belloc, que era ministro de Justicia e Interior y que alegó que se trataba de un hito del socialismo democrático. Allí también estaba el que hoy es vicepresidente de la Fundación Alternativas, vinculada al Partido Socialista, Diego López Garrido, que en aquel momento estaba en Izquierda Unida, pero luego fue portavoz del PSOE. Ya no estaba del todo dentro de Izquierda Unida, ¿eh? Se cobró bien el favor, vamos. Bueno, y decía, el jurado ha sido siempre en nuestro país una reivindicación progresista. El caso es que la ley acabó saliendo adelante con el apoyo de todos los grupos, menos del Partido Popular, que optó por abstenerse. Con todos estos datos sobre la mesa, entenderéis que hoy José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, le dijera esto al Partido Socialista. Y que si no les gusta el jurado han tenido 30 años desde que lo aprobaron con el gobierno de Felipe González para tratar de quitarlo. Lo que no puede ser es que ahora pretendan llamarlo jurado popular con un tono, digamos, calificativo que están haciendo y que al mismo tiempo digan que esto es una maniobra del juez. No, señores, introdujeron ustedes el jurado hace 30 años en un gobierno de Felipe González. Lo dijeron que era un gran avance de la democracia y del Estado de Derecho. Y además es que con el jurado popular se ha juzgado a muchos políticos, por poner solo algunos ejemplos que seguro que os vienen a la cabeza rápidamente. El caso más reciente es el de Carlos Fabra, el expresidente de la Diputación de Castellón, que a principios de este año fue declarado no culpable del delito de cohecho por el supuesto cobro de una comisión ilegal en el pago de un patrocinio a cargo del aeropuerto de Castellón. Pero tenemos más casos. El más famoso y el que seguro que primero se os ha venido a la cabeza a todos es el de Francisco Camps y Ricardo Costa, que fueron juzgados por un jurado popular en el conocido caso de los trajes y en enero de 2012 fueron declarados no culpables. También hay condenados, eso sí. En 2013 un jurado popular declaró culpable ¿a quién? Al expresidente de Baleares, a Jaume Matas, de un delito de cohecho por haber pedido en este caso a un hotelero que contratara a su mujer a razón de 42.000 euros anuales sin que ella hiciera a cambio trabajo alguno. La Audiencia de Palma le condenó después a una multa de 9.000 euros y a devolver todo el dinero cobrado por su esposa. Oye, pues lo de Jaume Matas se parece a, imaginémonos, que en un país alguien llama presidencia a un rector y le crean una cátedra a alguien para que se lo lleve crudo a cambio de no hacer nada porque se lo rellena un señor que se dedica a otra cosa y que recibe cartas de recomendación para concursos públicos. Fíjate. Hay muchas similitudes. Y que luego se genera un software que sirve para que las empresas accedan a los fondos europeos. O sea, ya no estamos hablando de 8 millones de euros, estamos hablando de miles de millones. Y que luego este software, pues lo que lo quiere
controlar la mujer del presidente del gobierno. Y el gobierno es la entidad que tiene que pedir los fondos europeos a la Unión Europea, que tiene que vehicularlos. O sea, estamos hablando ya de algo. Y además el rector de la Complutense, él mismo ha dicho, me llama, o sea, me presionaron para que efectivamente pues hiciera lo que... Y el ex vicerrector ha confirmado la llamada y además ha dicho, me llamó para decirme que tenía que hacer la cátedra de Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. O sea, vamos, no ha puesto más detalles, no dio el DNI de puro milagro. Dice, recuerdo perfectamente la llamada. Bueno, vamos a irnos un momentín a publicidad. Nos vas a dar un consejo sobre Optima Mayores, Sandra, y a la vuelta vamos a hablar de esta historia que yo, repito, de los expertos con los que hemos hablado, unos creen que Pedro Sánchez no sería capaz de mandar un buque armado al choque con la Armada israelí. Yo tengo que reconocer, otros nos han dicho que sí, vamos a hablar con Nicolás Pascual de la Parte en un momento. Yo tengo que reconocer que yo descartar esa opción. O sea, la máxima que lleva Pedro Sánchez, con la que funciona sistemáticamente, es cuanto mayor sea el escándalo que tengo que tapar, mayor tiene que ser la próxima burrada, la próxima barbaridad que cometa. Y él sabe perfectamente que ya, lo que nos explicaba antes Mostaza, con el tema de una banderita de Palestina, de la flotilla, con eso no rasca portadas. Y desde luego, si tú mandas un buque al choque en aguas territoriales israelíes contra la Armada israelí, ya te digo yo que sí que rasca portadas. Pero vamos con Optima Mayores. Pues atención a aquellos que nos estén escuchando y tengan más de 65 años y casa propia, porque esto les interesa. Les gustaría poder vivir con más dinero para lo que quieran, mejorar el día a día, saldar deudas, pagar un cuidador. Optima Mayores le ayuda a lograrlo. Y es que Optima Mayores cumple 20 años ofreciendo soluciones para complementar la pensión gracias a la vivienda sin tener que renunciar a seguir viviendo en ella. Infórmese en el 900-900-100, repetimos, 900-900-100 o en optimamayores.com. Bueno, pues vamos con este asunto que a mí, lo reconozco, me preocupa muchísimo porque estamos como estamos. Pedro Sánchez está en un momento del partido en el que se da cuenta de que le pueden quedar unos días, está totalmente atrapado con temas de corrupción, está intentando parapetarse descaradamente en el tema de Gaza, ya ha utilizado el tema, ha jaleado, ha lanzado una ola antisemita con el tema del paso de la Vuelta Ciclista a España, está utilizando el tema de la flotilla y cuidado, porque ahora directamente resulta que descubrimos que, por cierto, sigue el barco, de momento, amarrado en Cartagena, en el puerto de Cartagena, pero que ha dado orden de que un patrullero español, es decir, un buque de la Armada, es decir, un buque militar, con armamento, con cañones, etcétera, nos va a dar Lucía Guadalupe todos los detalles, vaya acompañando a la flotilla. Pero es que resulta que esa flotilla va directa contra la línea de embargo que tiene la Armada israelí, porque son aguas territoriales israelíes, y por lo tanto va a cruzarse en aguas territoriales israelíes con la Armada israelí. Y es un buque de guerra. Y esto en derecho internacional todo el mundo yo creo que habrá entendido qué es lo que significa. Que vas al choque de una supuesta invasión contra Israel. Pero bueno, Lucía, vamos a describir cómo es el buque, qué es lo que supuestamente estamos mandando, que, repito, a hora de ahora ya tendría que haber partido, el buque sigue amarrado. Aquí sigue amarrado, tenemos la señal en directo y de momento sigue ahí y no se mueve. En el puerto de Cartagena. Lucía. La embarcación, Carlos, como sucede con todos los buques de acción marítima, está preparada para realizar operaciones de rescate y proporcionar asistencia inmediata si las circunstancias así lo requieren. Este modelo en concreto es un diseño español fabricado por la empresa pública Navantia. Es el sexto patrullero oceánico de la clase Meteoro, que está operativo desde enero de 2019. La longitud total del barco es de casi 94 metros y tiene un ancho máximo de 14 metros. Este patrullero pesa unas 2.800 toneladas y alcanza velocidades de hasta 22 nudos, es decir, unos 46 kilómetros por hora. Tiene una autonomía de 14.000 kilómetros y una reserva de suministros para 35 días. Su tripulación habitual está formada por 46 personas, pero tiene un espacio y una infraestructura para ampliar funciones según lo requiera el despliegue. Uno de sus rasgos más valiosos es la cubierta apta para helicópteros de los modelos NH-90, SH-60 y AB-212, que son helicópteros militares y de rescate. Y en cuanto a sus capacidades defensivas, está equipado con un cañón Otto Melara de 3 pulgadas y 2 ametralladoras MK-38 de fabricación israelí. De fabricación israelí. Ahora vamos a hablar de eso, que también, de verdad, es que la historia acaba teniendo unas paradojas. Pero bueno, vamos, por resumírselo, no estamos enviando un buque cisterna, no estamos enviando un buque hospital, estamos enviando un buque de la Armada, que es un patrullero con armamento. Es un buque de guerra.
Lo digo por explicarlo de una forma llana. Eso es lo que hemos decidido que acompañe a la flotilla. La flotilla de Ada Colau, la flotilla de Greta Thunberg, la flotilla de esconder las banderas LGTB porque vamos a un sitio donde cuelgan a los homosexuales, a esa flotilla que va a intentar entrar en aguas territoriales israelíes, lo cual es una violación del derecho internacional como la copa de un pino. Y estamos mandando un buque de guerra. Pero vamos, Lucía, si te parece, con el tema israelí, porque es que esto ya de verdad que es de guasa. En concreto, los cañones MK-38 de 25 milímetros lo fabrica la empresa británica BAE Systems y la israelí Rafael, que desarrolla y produce tecnologías militares a gran escala para las fuerzas de defensa de Israel. Y una de las principales especialidades en el ámbito bélico de esta última compañía es el sistema de misiles que conforma la cúpula de hierro israelí, también los misiles contra carro Spike, esenciales en el ejército de tierra, que por cierto, bueno, como saben, las tropas españolas dejarán de disponer de ellos después del embargo decretado por el gobierno de Pedro Sánchez. O sea que como disparemos, lo mismo nos gastamos las últimas balas israelíes que llevamos en el barco. En el furor, pues toma furor. Carmelo. A ver, en una política de gestos completamente desnortados y descabezados, en el que lo importante es el gesto y no las consecuencias que puede tener ese gesto, efectivamente yo creo que puede pasar cualquier cosa. Llevamos meses así porque realmente hemos visto, por ejemplo, y no solo España, que es lo triste, el tema del reconocimiento de Palestina es la cosa, digamos, no sé, en España la ha reconocido Palestina hace meses y la guerra sigue. Al menos hasta donde yo sé, no es algo que sirva para nada. No sé, nos hacemos aquí grandes alaracas y ahora vamos a reconocer a Palestina y eso no cambia nada en la situación. Al contrario, eso hace la paz más difícil porque refuerza a Hamás. Se pongan como se pongan, refuerza Hamás. Si tú haces un gesto diplomático después del 7 de octubre, tú puedes explicarlo en latín, en arameo o en árabe, pero lo que entienden gentuza como Hamás es que ese gesto es un premio a lo que ellos han hecho. Y con los rehenes todavía. Exacto, y con los rehenes todavía. Sin lo que se entiende, porque es que es así, no es que sea que se entiende, es que sin el 7 de octubre no habría reconocimiento. Eso es lo que entienden. Entonces, pues ese tipo de gestos no acercan la paz, sino que la alejan. Esa es la cruda realidad. Respecto al barco, bueno, para empezar, y esto no es culpa de la Armada, ni mucho menos, que yo creo que tenemos una Armada que es como todo el ejército, muy profesional y muy capaz, pero ya estamos haciendo un poco el ridículo. Mañana mismo va a salir, bueno, pues mañana mismo son casi las 10 de la noche y ahí está el barco. Ya le queda poquito para que sea mañana mismo y en cualquier caso, cuando él dijo mañana, creo que no se refería a mañana a las 10 de la noche ni hoy. Estamos haciendo ya para empezar un poco el ridículo. Yo quiero pensar que efectivamente no estamos dispuestos a llegar allí y lanzar el buque de guerra español contra el dispositivo que tenga Israel en su momento. Pero es que efectivamente, como decías antes, Carlos, ¿quién nos dice que justo el día que llegan, no acaban de, yo qué sé, meter en prisión provisional a alguien y necesitamos un mega escándalo para intentar taparlo? Así. Es que Pedro Sánchez funciona así. Por cierto, mientras estamos hablando, estoy leyendo noticia de última hora, Estados Unidos intercepta un avión ruso cerca de Alaska y envía F-16 a interceptarlo y a echarlo. O sea, nosotros estamos intentando montar un conflicto internacional con Israel cuando tenemos a Rusia que ya no es que se atreva a entrar en territorio OTAN europeo, es que se atreve a entrar en Estados Unidos. Y nosotros mirando a la flotilla de Gaza. Creo que nos está escuchando ya Nicolás Pascual de la Parte. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Encantado. Nada, un placer tenerte. No sé si hoy me vas a poder tranquilizar y me vas a poder insuflar algo de optimismo, porque te reconozco que estoy preocupado con esta historia por lo que estaba explicando Carmelo. Porque, vamos a ver, por poner un ejemplo, Italia ha enviado un buque de su armada. Pero claro, cuando miras a ver cuáles son las órdenes que lleva el buque, resulta que son radicalmente distintas. El buque que ha enviado Meloni va con una intención que es... va con una intención, la de acompañar efectivamente a la flotilla, pero como vea que intentan penetrar en las aguas territoriales israelíes, la orden que tiene dada es intentar derivarlos a Chipre, que trasladen su ayuda a la Iglesia Católica y que la Iglesia Católica sea la encargada de enviar esa ayuda a la Franja de Gaza. Y está enfadadísima Meloni, perdona que te interrumpa, pero está muy enfadada porque ella considera que se trata de, claro, en fin, ayudar a ciudadanos italianos que están en la flotilla. O sea, para ella es un deber cívico respecto a otros connacionales. No es entrar en aguas territoriales a los que califica de irresponsables.
Con lo cual es radicalmente distinto el planteamiento, Nicolás. No hay un apoyo político. ¿Qué vamos a hacer nosotros allí? ¿Qué puede hacer o qué puede pretender hacer Pedro Sánchez enviando un buque de la Armada? Pues la verdad es que es muy difícil responder a eso, porque esto no tiene mucho sentido. O sea, lo primero es que estamos utilizando recursos públicos, un barco, con lo que eso cuesta la tripulación, enviarlo al Mediterráneo, para ofrecer una protección consular preventiva. ¿Contra qué? ¿Contra quién? Es la primera vez en mi carrera diplomática que veo este concepto de asistencia consular preventiva. Es decir, es como si mañana alguien entra en una zona de riesgo y pide que vaya a rescatarle la brigada paracaidista. Es decir, de hecho, en el Ministerio de Asuntos Exteriores se publican aquellos lugares en los cuales no es recomendable viajar. Si se entra uno en la página web del Ministerio, ahí están los lugares, incluida Gaza, por supuesto. Y si uno, pese a esas recomendaciones, se arriesga a ir a esos sitios, por supuesto que la ayuda se le regatea bastante porque va en contra de la recomendación del Ministerio. Pues bien, a estos señores, a estos 500 activistas, van a provocar a un Estado soberano que ha declarado un bloqueo naval en Gaza, a provocarles porque saben perfectamente que no van a poder atravesarla ni romper esa barrera y que no van a poder entregar la carga humanitaria, que por cierto no debe ser muy voluminosa porque son barcos pequeños que tienen bodegas relativamente pequeñas. Es decir, claramente es una misión para provocar un conflicto diplomático y político, y esperemos que no vaya más allá. Claro, pues a eso iba yo. Es decir, es una supuesta misión que su objetivo real es provocar un conflicto con Israel y nosotros mandamos un buque militar. ¿Cómo se puede tomar Israel que nosotros enviemos el buque militar? Ha leído antes Sandra León el comunicado de respuesta de Israel, muy diplomático, muy elegante, muy educado, pero vamos, que ha venido básicamente a advertir y a decir, mientras que ustedes permanezcan fuera de nuestras aguas territoriales, perfecto y bienvenidos. Como intenten cruzarlo, cuidado. No, yo creo sinceramente que el buque español, yo no sé cuáles han sido las rules of engagement, es decir, las reglas de procedimiento que se le ha dado al comandante del barco. Yo creo que son bastante limitadas, de acompañamiento, de vigilancia, de escolta, ni siquiera de escolta creo que se habla en esas rules of engagement, no, simplemente para atenderlos en caso de necesidad o de rescate en su caso. Yo no creo que vaya más allá. Y que, por supuesto, solamente esto se realice en misiones en aguas internacionales. Una vez que se acerque la flotilla de activistas a las aguas israelíes, los buques de guerra, tanto el español como el italiano, no tendrán nada que hacer, claro. Por cierto, ellos están hablando desde la flotilla de que les están atacando con drones israelíes. ¿Esto está certificado? No lo sé, eso es lo que ellos dicen. Dicen objetos, lanzan objetos no identificados sobre 10 de sus barcos en la noche del miércoles al jueves cerca de la isla de Creta. Solamente tenemos sus declaraciones, sus manifestaciones, no están contrastadas. Ya. Por lo menos a mí no me consta. No, es que vamos a ver, si hay una cosa que es evidente es que si Israel de veras los quisiera hundir, los hundía en aproximadamente 0,5 segundos. Claro, no, lo que pasa es que ellos efectivamente no tiene ningún sentido que estén lanzando objetos, no sé con qué propósito. Pero insisto, es un despropósito toda la misión. Como ya habéis indicado, Meloni ha lanzado esos barcos diciendo claramente que los activistas y los militantes que van en esa flotilla son irresponsables, que ella no es tonta, que sabe perfectamente que van a provocar un conflicto diplomático y político, mientras que nosotros parece ser que el gobierno español tiene simpatía por los activistas, los arropa, les ofrece ayuda consular preventiva y les dice que hace muy bien. Nicolás, mientras lo estamos contando, seguimos viendo por webcam el puerto de Cartagena, donde continúa amarrado el barco, el Furor. Este retraso, porque se había anunciado que iba a partir por la mañana, ¿este retraso puede tener que ver con que estén recibiendo llamadas, no sé si OTAN, no sé si Unión Europea, diciendo ¿a dónde vais? No creo, yo creo que esto es un motivo logístico, Carlos, es decir, aprovisionar un barco en una misión que no estaba prevista no es tan fácil. O sea, llenarlo de combustible, de alimentos, habituallarlo, eso lleva su tiempo. Y esas operaciones logísticas pueden llevar un día perfectamente. Nicolás, un placer. Como siempre, a vuestra disposición. Un abrazo. Muchísimas gracias. Sí. ¿Me enseñas ahí la noticia? Sí, que cuenta ahora mismo OK Diario que el buque de la Armada lleva más militares que activistas hay en la flotilla de Colau. Dice que en el buque van 50 efectivos, mientras que en la flotilla van unos 40 españoles. Es que además, incluso esos 50 efectivos, a saber dónde estaban,
cuando ayer Sánchez hizo el anuncio y les debió pillar, pues vaya usted a saber. Sí, pero es verdad que hay algo un poco extraño en el sentido de que es verdad que esta mañana, bueno, se preveía que saliera, pero luego sí que parecía que iba a ser esta tarde y de hecho a mediodía ya estaban todos los medios dando, venga, que va a salir ya en casi cuenta atrás, y se ha seguido retrasando y son las 10 menos 10 de la noche, no creo que vaya a salir hasta ahora. No lo sé. No, literalmente no lo sé. Es que no llego a entender nada. Bueno, lo único que entiendo, lo entiendo en un sentido muy negativo. Y es que tengo la sensación, porque decía Nicolás, y tiene toda la razón, es decir, salen con unas reglas. Aquí la pregunta es si esas reglas no reciben una orden de cambiarlas a mitad. Es que estamos gobernados por Pedro Sánchez. Luego, yo no sé cuánto tiempo tarda este buque en llegar realmente en la zona clave. O sea, que sí, porque los italianos, Italia ha enviado una fragata que estaba ya en Grecia. O sea, y además Meloni lo que está diciendo es que creo que ha enviado 2 barcos que lo que quieren hacer, en la medida en la que estos barcos de la flotilla se acercan a aguas de Israel, es intentar desviarlos para que vayan hacia efectivamente Chipre, creo, ¿no? Para desembarcar el material humanitario, que realmente es relativamente ridículo. O sea, yo he hecho un cálculo, creo que son alrededor de 250 toneladas, el equivalente prácticamente de 10, 12 camiones de ayudas humanitarias que entran en Gaza, y entran casi cada día alrededor de 200, 150. O sea que la ayuda humanitaria... Esto es un show, vamos. Sí, es claro. Absolutamente, efectivamente, es una provocación. Un show de provocación. Ellos sostienen que quieren abrir un canal, digamos, humanitario, pero es también absurdo, porque Médicos Sin Fronteras, en otros tipos de maniobras, por ejemplo, cuando los aviones enviaban ayudas ahí a Gaza y tal, decían que esto eran absolutamente inútiles, que la mejor manera para, digamos, ayudar a la población gazatí era a través de los camiones. Camiones que, por cierto, entran en Gaza con el visto bueno y control de Israel por 2-3 puntos fronterizos, entran 200, 150 casi cada día, luego hay una cola, otros que esperan. Pero claro, o sea, una vez que estos camiones entran, o las ayudas de la flotilla entran, ¿quién controla las ayudas? Las ayudas de la flotilla... Las controlan las autoridades de Hamas. O sea, que decir, es que ahí también hay casos documentados de Israel, de, yo qué sé, miles de cajas de huevos, donde dentro quitaban, digamos, la parte interna del huevo, mantenían la cáscara y dentro metían tabaco, porque uno de los elementos del mercado negro de Gaza es el tabaco, y lo mismo hacían con las sandías. O sea, de esto estamos hablando. Y Hamas está matando a la gente, a los palestinos, no Israel. Hamas está matando a palestinos para hacerse con esa ayuda, poder controlar a la gente a través del hambre. Lo está haciendo Hamas, no Israel. Todas las acusaciones que hay, eso lo están haciendo, está pasando, como bien dices, dentro de la franja, no con la ayuda, no porque la frontera se cierre. Es decir, es toda una mentira enorme. Y yo, sinceramente, dices que tiene 250 toneladas, yo creo que no llevan nada. Esos son los datos que es mi convicción personal, que no llevan nada, y que lo que llevan, no llevan nada, entre otras razones, porque saben que no lo van a poder entregar. Esta no es la primera flotilla que ha ido a Gaza. Ha habido otras en tiempos de guerra, o en tiempos de paz, o en operaciones, y todas han tenido el mismo final, que es que, por supuesto, esos barcos no llegaban a Gaza. Y los que iban en esos barcos les cogía Israel, los llevaba a un puerto de Israel y desde ahí los mandaba a casa. Israel ha ofrecido esto. O sea, si el problema fuera la ayuda humanitaria, Israel ha ofrecido abrir el puesto de Askelón para que estos barcos de la flotilla lleguen en total seguridad, escoltados, eso sí, por, digamos, los barcos militares de Israel, dejen las ayudas humanitarias, muchas gracias, se tomen un café y se vuelvan a su casa. Cierto, pero ellos no quieren. Noticias adicionales para que evaluemos lo que estamos haciendo, enviando ese buque de la Armada con una flotilla que va a intentar provocar un incidente con la Armada israelí. Dinamarca vuelve a detectar drones en su espacio aéreo, algunos directamente sobre una base militar. Les mencionaba yo antes la noticia, un avión ruso entrando ya en territorio norteamericano ha tenido que ser interceptado por F-16 del ejército norteamericano, de la aviación norteamericana. El embargo de armas a israelí, noticia vuestra de Dioyetti, deja a las tropas españolas sin inhibidores de explosivos. Bien, muy bien, una cosa nada delicada, ¿verdad? Y han muerto muchos soldados totalmente. En varias operaciones por ese problema cuando no había esos tipos de inhibidores. Cazas españoles ya están interceptando aviones rusos entrando en territorio OTAN, en territorio europeo.
Eso sí, China, es decir, el país donde tiene instalado uno de los lobbies José Luis Rodríguez Zapatero, casualmente está estrechando sus vínculos con España, ya es el primer proveedor y el 7º inversor. Pues no lo sé, no me parece muy difícil de descifrar el enigma, ¿eh? O sea, nos estamos entregando a un bloque que es el bloque antidemocracia y estamos dando la espalda e intentando agredir y provocar al bloque que es el bloque pro-democracia. Pues nada nuevo bajo el sol de Pedro Sánchez, desde luego. Vamos a dar un consejo sobre Civistlen, vamos a publicidad y volvemos porque la historia del Mena de Hortaleza también viene fina. Tremenda. Y alguna otra noticia que vamos a hablar de un campamento en el País Vasco, que tela. Pero en fin, vamos a hablar de Civistlen porque seguro que ya les suena a nuestros oyentes, llevamos meses hablando de ellos, pero siguen dando mucho de qué hablar. Es una empresa que ofrece rentabilidades del 10 al 13% anual, inversión desde 250 euros y lo mejor, todos los proyectos tienen garantía hipotecaria. Si aún no lo han mirado, la web es civistlen.com. Bueno, pues déjenme que les recuerde este titular. El violador de Hortaleza fue detenido 8 veces en los 4 meses que llevaba en Madrid. Repito, fue detenido 8 veces en los 4 meses que llevaba en Madrid. Quiero recordar que ese centro, el de Hortaleza, según el gobierno tenía toda la protección necesaria. Bien, a la semana de la violación a la niña, plantificaron allí a 10 agentes de policía. Si tenía toda la dotación policial, ¿por qué tuvieron que poner a 10 agentes de policía más después de la violación? ¿Por qué? ¿Nos lo pueden explicar? Bien, pues resulta que el Mena, en concreto, el detenido 8 veces, detenido previamente en los 4 meses que llevaba en Madrid. A publicidad. Bueno, pues Ignacio Escudero, bienvenido. Buenas noches. Vamos a actualizar la situación con respecto al tema del que estábamos hablando, el buque militar que en teoría va a escoltar la flotilla en Gaza. Sí, casi 2 minutos pasan de las 10 y el buque de la Armada sigue en el puerto de Cartagena, y ese buque que saldrá para escoltar y acompañar a la flotilla camino de Gaza pese a las advertencias de Israel. Pedro Sánchez anunció ayer el envío de estos efectivos militares en la Asamblea General de la ONU. Y mientras seguimos pendientes del buque de la Armada, los expertos creen que Sánchez no sacará rédito político de estas decisiones. El sociólogo Manuel Mostaza acaba de decir en este programa que no cree que Pedro Sánchez pueda sacar rentabilidad política de la situación en Gaza y cree que el mensaje que lanzó anoche diciendo que va a volver a presentarse en 2027 está dirigido a sus críticos dentro del Partido Socialista de cara a las elecciones municipales y autonómicas que precederían a las generales. El Partido Socialista prácticamente no tiene poder autonómico, pero las elecciones municipales y autonómicas en muchos sitios, si no hay adelanto electoral en las generales, van a ser pocas semanas antes. Y lo que sí que sabe el partido es que la marca de Pedro Sánchez está muy gastada, diga lo que diga José Félix Tezanos. Pues yo creo que es más un aviso a los suyos, porque tiene que haber mucho run entre la gente que se está jugando, digamos, su renovación por 4 años. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mientras insiste en pedir una investigación, pero pequeña, una pequeña investigación sobre las pulseras antimaltrato. Sí, la ministra de Trabajo ha reiterado lo que ya dijo hace 3 días, eso de pequeña investigación, pese a que su portavoz en Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el martes pasado dijera que esa investigación debía de ser a fondo. Eu coido que debemos de ter unha pequena investigación ata onde seña para saber democráticamente qué pasó. Sarkozy tiene un mes para entrar en la cárcel por aceptar dinero de Gaddafi. El expresidente francés ha sido condenado a 5 años de cárcel por el delito de asociación de malhechores entre 2007 y 2012 por aceptar financiación para su campaña del dictador libio Muammar el Gaddafi. Ahora Sarkozy tiene 4 semanas para presentar recursos y organizar su nueva vida, y será el próximo 13 de octubre cuando está citado para conocer la fecha y el lugar exacto de su encarcelamiento. Se espera que el expresidente galo recurra ante tribunales europeos una sentencia que él mismo ha calificado como un ataque al Estado de Derecho. El jefe de gabinete de Sarkozy y varios de sus consejeros íntimos también han sido condenados a duras penas de cárcel con multas millonarias. Y vamos con Eurovisión, que adelanta a noviembre la votación que decidirá si Israel sigue en el festival después de meses de polémica. Vamos, que va a decidir si le echan. La presidenta de la Unión Europea de Radiodifusión ha justificado este adelanto con el objetivo de ofrecer una base más democrática que permita a todos los miembros participar en la decisión. Ha dicho que es una decisión que surge ante una diversidad de opiniones sin precedentes entre sus asociados y la dificultad de alcanzar un consenso sobre la permanencia del ente público israelí. Bueno, Sandra, pues vamos con la historia esta, tremenda, la contamos en su momento, de la violación de una niña de 14 años. Según el ministro de Interior, no pasaba nada extraño, había protección en el centro de Menas, de Hortaleza, pero resulta que había tanta protección, lo digo con toda la ironía, que quienes tuvieron que dar la voz de alarma fueron vecinos, en concreto una vecina, que escandalizada ante lo que ocurría,
que se dio cuenta de que había una niña con gritos desgarradores, así lo describió la propia vecina, que estaba con los pantalones bajados, llena de sangre y señalando y diciendo me ha violado, me ha violado. Bien, a partir de ahí vimos una serie de movimientos como que el Ministerio negaba absolutamente todo, decía que había una protección perfecta, pero a la semana ponía 10 agentes más. Pues menos mal que había una protección perfecta. Entonces los 10 agentes ¿a qué fueron? ¿A hacer palmas? Bien, por el camino hubo una agresión que la estuve investigando, creo recordar que sobre todo OK Diario, una agresión a unos menas porque un grupo de encapuchados habían ido. Bueno, resultó que pasaban los días, las semanas, ahora han pasado los meses. No hemos vuelto a saber nada. No hemos vuelto a saber nada, no hay detenidos, los supuestos encapuchados no aparecen en ningún sitio. Resulta que el testimonio de los menas fue mutando y cambiando, que aquí era una cosa de escándalo, y lo cierto es que de momento ha pasado lo mismo que con las famosas balas de Pablo Iglesias, lo mismo que con la navajita plateada de Reyes Maroto, que no hemos sabido absolutamente nada. Ya pasó el fenómeno, que con el famoso, perdón por la expresión, pero es que así se le conoció popularmente, con el bulo del culo, exactamente lo mismo. Bueno, no hemos vuelto a saber nada, pero ahora lo que sí que tenemos es el archivo policial del MENA que violó a esta niña. Y vamos con él. Ya se nos adelantó que tenía antecedentes, pero lo que no sabíamos era cuántos. Y ahora mismo lo que tenemos sobre la mesa es que solo en el último año ha sido detenido hasta en 10 ocasiones. 10 ocasiones, 8 de ellas en Madrid, 2 en el País Vasco, concretamente en San Sebastián. Estas 2 primeras detenciones tuvieron lugar en los meses de marzo y abril y las 8 restantes, incluida la última por agresión sexual, habrían ocurrido aquí en Madrid entre abril y agosto de este año, la mayoría mientras estaba residiendo en ese centro de menas de Hortaleza. En San Sebastián, donde estuvo primero, allí fue arrestado en un margen de apenas 4 días, primero por hurto y después por robo con fuerza. Cuando llegó a Madrid, ya en el mes de abril, su primera detención tuvo lugar el día 15 de abril en virtud de una reclamación judicial. Un mes después, 20 de mayo, acusado de un delito de amenazas. Le vuelven a detener. Una semana más tarde vuelve a ser arrestado por el mismo motivo. Y después ya en los meses de verano vinieron otras 5 detenciones. La primera por amenazas, la segunda por atentado a agente de la autoridad, la tercera por robo con violencia, la cuarta por riña tumultuaria y la quinta el pasado 29 de agosto con la detención por la presunta agresión sexual a una niña de 14 años. Hasta entonces siempre había quedado en libertad, pero tras ser acusado de esta violación ha sido internado en régimen cerrado por decisión de la jueza de menores. Hay que decir que de manera inminente se supone que cumple los 18, pasaría a una prisión, pero en todo caso sería juzgado, llegado el caso, como menor. Claro, aquí también hay discusión porque ya sabéis que muchas veces hay menas que llegan a España, dicen que son menores de edad, pero en realidad no lo son. Bueno, pues la jueza de menores ha ordenado que se le hagan las pruebas pertinentes para comprobar si efectivamente es menor de edad o no. Bueno, pues tenemos evidentemente el debate otra vez abierto en Canal, porque lógicamente esto es un problema, por mucho que haya gente que insista en calificarnos a todos los que decimos que esto es un problema como racistas. Y quiero recordar que efectivamente hoy, o justo hoy, pues ha presentado el Partido Popular sus nuevas bases de la política de inmigración y les leo uno de los puntos. Los inmigrantes que vengan a España a aportar serán bienvenidos, los que vengan a delinquir serán expulsados. Y de hecho plantea una modificación sobre la actual reglamentación, que sí que dice que con delitos sexuales tienen que ser expulsados, pero no con la reiteración de delitos menores. Y el Partido Popular ha metido la reiteración de delitos menores. Es decir, traducido, que este violador, si se hubiese conocido evidentemente el sitio de origen, pues podría ser expulsado, cosa que la legislación actual no recoge. Nadie, yo creo que está pidiendo, por lo menos yo no estoy pidiendo, evidentemente, mensajes demagógicos de que se eche, cuando no se les puede echar. Y digo que no se les puede echar a algunos porque lo primero que hacen es destruir la documentación. Cuando llegan a España llegan sin documentación y por tanto no tienen un país oficial de origen. Si no tienen un país oficial de origen, ¿a dónde los echas? Exacto. Pero cuidado, una cosa es que no se puede hacer eso, en algunos casos cuidado que sí se puede hacer. Otra cosa es que no se puede hacer una investigación de si de verdad los padres no están en España, cosa que la policía te dice por todas partes que ocurre en muchísimos más casos de lo que nos esperamos y de los que nosotros suponemos, que tienen la evidencia por contactos, porque hay veces que evidentemente les van a buscar y están en casa de sus padres que están a 400 metros del centro de menas, porque lo han dejado en el centro de menas para que sea atendido con cargo al erario público. Y 3, una medida que es lo que acaba de activar ahora una jueza. O sea, si esta persona, menor o no menor, es un peligro público, no puede estar en la calle. No puede estar en la calle. Y para eso hay que analizarlos como lo que son. Como menores, sí,
¿Como potenciales delincuentes? Bueno, como potenciales no. Si tiene 9 detenciones o tiene 8 detenciones, es un delincuente. Hay una historia que no está directamente relacionada con la inmigración, pero creo que sí que es muy representativa en este caso, que es lo que ocurrió en Nueva York cuando, dentro de una campaña mucho más amplia para recuperar la ciudad, que había caído en manos de la delincuencia, el alcalde Rudolph Giuliani, estamos hablando de antes del año 2000, hizo una medida que fue muy polémica, que fue decir que aquellos que se saltaban, que entraban en el metro saltándose los controles sin pagar y tal, se les detenía y se les llevaba a comisaría. Entonces, claro, fue todo el mundo, toda la izquierda, bueno, pero ¿cómo vas a detener a una persona simplemente por colarse en el metro? Al final la medida se puso en marcha y lo que ocurrió es que muchísimos de esos que iban a comisaría por una cosa tan nimia como esa, llegaban allí y resulta que tenían pendientes, vaya usted a saber la cantidad de delitos. La delincuencia pequeña es siempre, o no siempre, pero es un paso bastante habitual para la delincuencia más grande, sobre todo cuando a alguien recién llegado le demuestras que no pasa nada. Ese yo creo que es un problema que hay que tener muy en cuenta. No puede ser que una persona, y menos alguien que ha llegado y está en situación ilegal en España, es que no, o sea, decir que no es una cuestión menor, pueda es que la entrar izquierda, y salir de las comisarías como quien entra y sale de una cafetería. La izquierda no es que haya equiparado la inmigración ilegal a la legal, es que está pidiendo prioridad de la ilegal sobre la legal. ¿Por qué lo digo? Porque en el momento en el que tú tienes cabida para X personas, ¿vale? Y el número de puestos de trabajo estimados que pueden ocupar es el que sea, 50.000, 100.000 cada año. Si la inmigración ilegal entra antes de que tú consigas políticas de captación en origen, no pueden entrar los legales. Por lo tanto, está dando prioridad a la inmigración ilegal sobre la legal. O sea, a mí me encantaría que alguna persona muy progre, muy woke, muy de izquierdas, me explique cuál es la base para semejante barbaridad. ¿Cómo le puedes dar prioridad a un inmigrante ilegal con respecto a no legal? ¿Cómo lo puedes hacer? Sí, lo que pasa es que el mecanismo es más sutil. O sea, el problema, tú lo decías al principio, o sea, la expulsión. O sea, bueno, vamos a expulsar a todos aquellos que delinquen y tal, están en situación administrativa irregular. Muy bien, pero para expulsar tienes que tener, en primer lugar, un acuerdo bilateral con el país donde se supone que esta persona viene. O sea, porque claro, entonces para que efectivamente puedas meterle en un avión y pueda aterrizar y ahí pues las autoridades competentes se van a encargar de él. Cosas que ya es muy complicado. Y luego está el mecanismo, que creo que es que la parte más perversa, que es sutil, es el hecho, el llamado efecto llamada, ¿no? O sea, el efecto llamada. Estos son casos de efecto llamadas. O sea, el hecho efectivamente de que un chico, un joven, en fin, da igual que tenga 16, 17, que luego en términos penales es muy importante, pero digamos, una persona de ese tipo, claro, es reincidente, o sea, hace 2, 3, 4 cosas, no le pasa nada, claro, evidentemente se genera un efecto llamada ¿en quién? En familiares, en amigos y tal. La sensación de impunidad. Vente para aquí, que esto es jauja. Bueno, o sea, vente para aquí, porque al fin y al cabo, mira, o sea, tengo comida, tengo un sitio donde dormir y mientras tanto, pues hago un poco lo que me da la gana. O sea, y si tengo que vender algo de droga, y si tengo que hacer tal. Entonces, claro, hay, yo creo, un deber que una sociedad contemporánea, moderna y democrática tiene que, evidentemente, yo creo, prestar asistencia también, sobre todo, teniendo incluso una moral católica, lo digo claramente, humanitarista, pero otra cosa es que, claro, es que te tomen el pelo y sobre todo que se genere una situación de inseguridad. Porque esta chica, esta niña, digamos, violada, nadie le va a devolver lo que le han robado. Y a sus padres, a sus familiares, o sea, esos son traumas muy graves y una sociedad tiene que ser al mismo tiempo, digamos, yo creo, madura como para decir, mira, o sea, no es normal, aquí se tiene que mirar también, digamos, endurecer, repito, es en el caso del Partido Popular, no se trata solo de hablar de expulsiones, porque me parece como un brindis al sol, de alguna forma. Expulsiones, es verdad que, claro, como lo pone Vox en el argumento, pues claro, el PP tiene que ir detrás. Pero aquí se trata también de modificar lo que es la legislación pero y modificar lo que son los mecanismos de control de todas estas personas. Pero hay un punto que ya te lo está diciendo la policía y es que hay mucho MENA que no lo es. Que entran, entran sin la documentación, entran los padres por un lado y entra el menor por otro lado. ¿Qué es lo que hacen? Luego se buscan. O sea, ¿eso se puede certificar policialmente? Claro que se puede certificar policialmente. Se puede certificar con una investigación y con pruebas de ADN. Sí, Carlos, pero tampoco puedes tener la policía persiguiendo a niños de 15 años y saber exactamente si son de 16. No, es perseguir a niños de 15 años. O sea, que si también hace es falta proteger a la población, no es perseguir a niños de 15 años. Yo lo que quiero decir es que tiene que ser un mecanismo... pero Lucas, si lo primero que tiene que haber es la activación... Bien organizado y sobre todo unos controles de alguna manera... Pero Lucas, duros sobre este tipo de población. Lo primero que tenemos que hacer es activar los controles de entrada. O sea, lo que no puede ser es que estemos todos debatiendo cómo repartes contingentes de 50.000, 60.000 personas. No, si lo que tiene que hacer es no entrar. Sánchez ha tenido un interés en abrir
las puertas a muchos migrantes y generar el efecto llamada, porque entre otras cosas les sirven para las cuentas públicas. Oye, por cierto, me están enviando información, al final esto de las fuentes es como es, a través de un amigo que tiene un cuñado, lo digo literalmente como es, que está destinado en el puerto de Cartagena y que está en la Armada. A ver, en teoría, las órdenes que llevan son únicamente estar en aguas internacionales. Veremos si se mantienen, ¿vale? Víveres, en teoría están cargando víveres para 15, 20 días. Y en teoría la salida sería mañana. Habrían recibido ya orden de que la salida sería mañana. ¿Puedes hacer una pregunta? A ver si llega, porque como es el cuñado de un amigo... Pregúntale cuándo va a alcanzar la flotilla, porque con todo lo que falta... A ver, ha contestado directamente, así que me temo que te está escuchando, ¿sabes? Con lo cual me da que el mensaje ha llegado. Perfecto. Dejadme que vayamos a otro tema, porque... Sí, Carlos, perdona, solo una muy cosa... Muy rápido, que quiero pasar a Radio Televisión Española, que ha pedido dinero. Dice que tiene poco. La clave de todo esto que estemos hablando es que una persona sepa que si intenta entrar ilegalmente en España, no va a entrar en España. Exacto, que no cuenta todo con lo complicidad. demás es que es circunstancial y desde luego hasta ahora no está pasando eso, pero la ley tiene que empezar por eso. Si alguien intenta entrar aquí, no va a acabar aquí, va a acabar donde sea. Bueno, yo leo la noticia y doy paso al experto porque esto de verdad que es de traca. Radio Televisión Española asegura que necesita más dinero. Solicita a la SEPI 40 millones extra para hacer frente a la nueva televisión pública. Simplemente quiero recordar una cosa, ¿eh? El recorte de presupuesto en las pulseras antimaltrato fue de 13 millones de euros, ¿vale? Y ahora leo de nuevo el titular. Radio Televisión asegura que necesita más dinero y pide 40 millones extra. Rubén Arranz, ¿cómo estás? Querido Carlos, ¿cómo estás? Encantado de estar en tu programa, aunque sea con un tema tan desagradable. Ya, yo, si me preguntas cómo estoy leyendo este tipo de cosas, cabreado como no te puedes imaginar. Pero cuéntanos qué es esto, porque esto es un cachondeo ya como la copa a un pino. Pues esto es lo de siempre, es decir, una administración, en este caso una corporación de la SEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, pagada por todos, que pide más dinero porque considera que tiene poco. Poco se refiere a los 1.198 millones de euros que maneja este año con el presupuesto prorrogado Radio Televisión Española. Cuando la cosa no viene bien o cuando tú quieres invertir dentro de una empresa para un nuevo proyecto, una nueva idea, lo que generalmente haces es o intentar incrementar tu cifra de negocio con otras cuestiones o recortar. Recortar no se da bien en Radio Televisión Española. Han hecho una especie de recorte muy poco significativo de directivos, que creo que era de 2 millones de euros, pero es que en realidad ellos se gastan en personal 500 millones de euros al año. Es que ellos se gastan decenas de millones de euros en externalizar la parrilla de programación en programas que encargan a productoras amigas, como en el caso de los últimos meses ha sucedido, como Mediapro. Mediapro, una empresa, por cierto, para la que trabajó indirectamente José Pablo López cuando trabajaba el actual presidente de Televisión Española, cuando trabajaba de directivo en La Sexta en los primeros años, cuando la creó José Luis Rodríguez Zapatero. Hay aquí un camino que se recorre simplemente saltando de una piedra a la siguiente y que en realidad lo que demuestra es que hay una serie de relaciones que al final viven muy bien gracias a cómo reparten el dinero público y cuando no hay para todo, pues piden más. La ley ELA sigue parada, ¿verdad? Vale, pues la ley ELA iba a tener un coste estimado de unos 200 millones. Y estos señores, repítenos la cifra, ¿1.000 cuánto? 1.198. 1.198 millones. 1.198 millones de euros. Y reitero, en pagar a 7.000 personas, 7.000 trabajadores, se gastan más de 500 millones de euros. Cosas como, por ejemplo, la organización del famoso Benidorm Fest, yo lo digo porque ha estado en boca de todo el mundo, el Festival de Eurovisión, la última acción patosa que ha hecho Televisión Española durante las últimas semanas. Organizar el Benidorm Fest es que ha llegado a costar hasta 6 millones de euros por 3 días de festival. Es que está sobredimensionada en general. La televisión son varios medios de comunicación, pero está sobredimensionada y sobre todo, reitero, que hay una cuestión muy significativa en este sentido. Y es que no se recorta, el gasto de personal incrementa, su plantilla equivale a más del doble de la de A3 Media y Mediaset juntas, y pese a tener 7.000 profesionales trabajando allí, 7.000 trabajadores, externaliza su parrilla.
Y los grandes fichajes, Rubén, que luego no dejan de contratar. Y tenemos además copada la televisión pública por personajes como Javier Ruiz, Silvia Echaurrondo, Cintora, Margiro, Broncano. Yo, Rubén, fíjate, me da olímpicamente lo mismo que me llamen demagogo por esto. Al final, cada gobierno marca sus políticas por la prioridad de su gasto. Lo siento mucho, pero es así. Cuando tú decides que destinas 1.000 millones a esta radio-televisión española, estás decidiendo que destinas 1.000 millones en vez de, repito, una ley ELA, repito, unas pulseras antimaltrato correctas, repito, una reparación, por ejemplo, o una inversión en infraestructura de los trenes, repito, una inversión, una infraestructura en mantenimiento. Hace nada publicábamos en Libertad Digital la situación de las carreteras. Resulta que hay un déficit de 30 y pico mil millones, 32.000 millones en inversión en carreteras. Es decir, aquí no hay dinero para nada, salvo para la promoción, propaganda y a mayor gloria siempre de Pedro Sánchez. Es que está muy bien, porque si te pones a sumar el déficit en carreteras, por ejemplo, y los millones de euros que ha recibido RTV, por ejemplo, en la última década, es que son aproximadamente 10.500 millones de euros lo que se ha llevado RTV. Te pones a sumar el coste de programas, por ejemplo, Javier Ruiz, Mañaneros 360, 6,3 millones de euros. Directo al grano, Marta Flitsch y Gonzalo Miró, 3,5 millones de euros. Malas lenguas, Jesús Cintora, 6,2 millones de euros. Es que eso es mucho dinero. Y en realidad, como bien dices, Carlos, al final esto no va de un servicio público, como intenta defender. Esto va de propaganda. Esto va, en los últimos meses, especialmente, aunque ha sido constante a lo largo de su historia, va de hacer una televisión de guerrilla o de zafarrancho, de combate, mejor dicho, porque el gobierno lo ha ordenado, porque al gobierno le conviene. Rubén, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo, gracias a vosotros. Luca. Bueno, es que yo creo que ha sido ya elocuente, o sea, evidentemente, yo creo que con un problema a mí francamente me da pena, porque creo que el servicio público de televisión y de radio y televisión, yo creo en el servicio público. Lo que pasa que, hombre, tiene que ser medido y sobre todo no puede, digamos, ser tan escorado políticamente. Y le da la sensación, volviendo incluso al comienzo de la tertulia, que todos estos programas que estaba mencionando Rubén Arranz, con datos y tal, o sea, también este giro que ha dado Pedro Sánchez últimamente a la televisión española, que supongo que también que dentro de la casa algunos lo verán como nosotros, que esto no aguanta, o sea, que es demasiado partidista. Yo creo que eso también forma parte de otro fuego artificial para una contienda electoral, o sea. Sandra, cuéntanos, que tenemos ya poquito tiempo antes de irnos a publicidad, ¿qué está pasando en un campamento trans? ¿Es en el País Vasco? Bueno, no es un campamento trans, ahora os lo cuento. El titular que ahora, por ejemplo, leo en The Objective, que es uno de los periódicos que publica la noticia, dice: infierno en un campamento trans. Monitores obligaban a niños y niñas a ducharse con ellos. En realidad era un campamento al uso, o eso creían los padres, en Bernedo, en Álava. Era para niños de entre 13 y 15 años, y resulta que lo que han empezado... debajo de la edad de consentimiento sexual. Es. Vale. Y resulta que lo que han empezado a contar los menores que habían acudido a ese campamento es que allí los organizadores les dijeron que no creían en la división de géneros, y que como si alguien no se identificaba con el género masculino o femenino podía sentirse, abro comillas, categorizade, pues que entonces lo mejor era que se ducharan todos juntos, desnudos y demás. Los niños, las niñas, los monitores y demás. A ver, una cosa, independientemente de lo que pienses sobre sexo, género, trans o no trans, yo en mi casa me ducho solo. No sé, o sea, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? O sea, ¿desde cuándo se meten todos a motrollón en una ducha? Bueno, o sea, supongo que porque, bueno, supongo que porque 13, habrá... 15 años, o sea, no estarán categorizados de no sé qué. Pero yo con 13, 15 años, o sea... Tienes una idea bastante evolucionada, ¿verdad? De eso, de lo que eres... Al menos en Italia esa edad se liga ya, o sea, que decir que mete los Pero es que, escuchad la explicación que dan los monitores, dicen que ellos no obligaban a desnudarse a nadie, algo que desmienten las niñas de campamento. Dice, sino que les proponían quitarse los bañadores como medida para garantizar una mayor higiene. Además han dicho... O sea, no les obligaban, simplemente se lo pedían. Sí, dice, además han dicho hacer un esfuerzo para que les jóvenes puedan vivir su propia desnudez y su cuerpo con naturalidad y tranquilidad. Y añaden... Hombre, tranquilidad. Añaden, tanto cocineres como monitores trabajamos como voluntarios y con un gran compromiso. Es que realmente... Esto ha sido denunciado. Por eso se tienen que meter con niños desnudos todos en las duchas. La mentalidad de esa gente de la izquierda que tienen que explicarle a niños de 13, 14, 15 años cómo tienen que vivir su desnudez. Pero tú, ¿quién
quién eres, por no decir un taco entre medias. Te veo muy inocente hoy, ¿eh? O sea, ¿en serio piensas que esto iba a explicarles algo? No, pero entiéndeme lo que quiero decir, que ellos, incluso hablando de aceptando su argumento, pero tú quién eres para explicarle a un chaval o a una chavala o a un chavale de 14, 15 años cómo tiene que vivir, pero ¿quién cojones te has creído? Pero poneros en la piel de estos padres y madres que dejan a sus hijos, insisto, a sus hijas, si no de 13 a 15 años, claro, que le piensan que les dejan en un campamento normal, vuelven contándoles esto y luego hay niñas que dice que en los espejos que había dibujadas, por ejemplo, una mujer con las piernas abiertas con la frase buen provecho. Ah, eso también es por higiene, ¿no? Sí, muy buen educativo. Provecho, ¿sabes? Y al acabar, ¿qué? En fin. Dios bendito. Bueno, Lucía, danos un consejo sobre Banca Marc y nos vamos a publicidad y volvemos con Rayo, que anda que no tenemos también batería económica. En tiempos de incertidumbre, elige seguridad y asesoramiento experto. Eso precisamente es lo que te ofrece Banca Marc, el banco con el ratio de solvencia más alto de la banca española y que cuenta con uno de los equipos de gestores mejor valorados. Si quieres una segunda opinión sobre tus ahorros e inversiones, Banca Marc es un banco para ti. Descúbrelo en bancamarc.es. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.